Muy buenas noches, hermanos. Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, mi hermana. Gracias, hermano. Qué gusto compartir de nuevo la palabra. Hoy jueves, como cada jueves, realmente es lindo encontrarnos, como decía el jueves pasado, creo que fue, si estamos aquí es porque seguimos caminando, seguimos perseverando. Amén, hermanos. Bien, quiero compartir algo antes de comenzar con nuestro mensaje. Todos conocemos la parábola del sembrador, ¿cierto? Vemos que hay un hombre que siembra y en la palabra de Dios el que está sembrando es el que está compartiendo, ¿cierto? Está sembrando la semilla. Pero hay algo que nadie puede hacer por nosotros, que es preparar la tierra. La tierra somos nosotros, los que recibimos la palabra de Dios. Pero nadie puede preparar la tierra. Así que vos y yo tenemos que preparar, cuando venimos a escuchar la palabra de Dios, preparar la tierra para que cuando se siembre caiga en buena tierra. Sabemos que esa semilla puede caer en varios tipos de terrenos. Tenemos que buscar que nuestro corazón sea aquel terreno en donde la semilla va a producir frutos. Amén, hermanos. Así que tenemos que prepararnos cuando venimos. Orarle al Señor, pedirle que nos dé la palabra que estamos necesitando. Amén. ¿Por qué no abrís tu Biblia, por favor, en Levítico capítulo 26? Levítico capítulo 26, versículo 46. Vamos a hablar en esta noche sobre algo que los cristianos hablamos mucho. Aprendimos nosotros los creyentes que nosotros no tenemos una religión, decimos, ¿verdad? Tenemos una relación con Dios. Eso aprendimos a lo largo de nuestra vida cristiana. Y bueno, es un hecho que sí. También nos gusta afirmar que el cristianismo, decimos, el cristianismo no es una religión, sino es una relación con Dios. Y es correcto. Ahora bien, es interesante entender esas frases. Son frases o conceptos que aprendimos que son verdades. Pero la pregunta es, y lanzo la pregunta para que tengas eso en tu corazón en esta noche, y pongas en tu corazón en esta noche. ¿En realidad sabemos en qué consiste la relación con Dios? O mejor dicho, ¿en realidad conocemos cómo es que Dios quiere relacionarse con nosotros? Porque de repente cada uno tenemos una idea y cada uno lo hacemos conforme a esas ideas. Pero ¿cómo es que en realidad Dios quiere relacionarse con nosotros? De alguna u otra manera todos intentamos relacionarnos con Dios. Como dije recién, según lo que entendemos, según lo que tal vez hemos recibido, pero no sabemos cómo o no hemos entendido completamente a cabalidad cómo debe ser esa relación. La Biblia nos revela cómo debería ser la verdadera relación con Dios. Ese es el título del mensaje de esta noche, la verdadera relación con Dios, que es
según su plan, ¿verdad? Según Él lo diseñó. Dios diseñó todo. Dios diseñó todo para nuestra vida cristiana. Dios diseñó el matrimonio, Dios diseñó nuestra vida, Dios diseñó cómo relacionarnos con Él. Así que con la ayuda de Dios en esta noche es de lo que vamos a hablar, la verdadera relación con Dios. Y ahí en Levítico 26 nos da la clave. Levítico 26, capítulo 46, nos da la clave. En la Reina Valera, les voy a leer primero la Reina Valera, dice: estos son los estatutos, ordenanzas y leyes que estableció Jehová entre sí y los hijos de Israel en el monte de Sinaí por mano de Moisés. Aquí vemos que Dios estableció entre sí y el pueblo de Israel una relación. Eso es lo que dice este pasaje. Por eso es que me gusta cómo cómo la Nueva Traducción Viviente traduce este versículo. Dice: estos son los decretos, las ordenanzas y las instrucciones que el Señor dio por medio de Moisés en el monte Sinaí. Y quiero que subrayen esto como evidencia de la relación entre Él y los israelitas. ¿Por qué no inclinas tu rostro? Le vamos a pedir al Señor que nos ayude en esta noche. Mi Dios, te damos gracias. Gracias por una noche más en que podemos estar aquí. Gracias, Señor, por ayudarnos a perseverar. Gracias, mi Dios, por Cristo Jesús, que nos hizo justos. Gracias por Cristo Jesús, Señor, que nos da esa gracia para continuar en tus caminos. Señor, en esta noche queremos entregarte aquello en el cual tú quieres trabajar. Queremos entregarte nuestro corazón, Señor, porque es lo que tú quieres cambiar. Nuestro corazón, y te entregamos también nuestros pensamientos. Derriba, Señor, toda estructura que tenemos edificada en nuestras mentes, para que podamos, mi Dios, relacionarnos contigo de la manera que a ti te agrada, Señor. Mi Dios, te entregamos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, dice que esos decretos, esas ordenanzas y las instrucciones que Dios le dio a Israel son evidencia de la relación entre Dios y el pueblo de Israel. Esas ordenanzas, instrucciones y los decretos son las condiciones del pacto. ¿Recuerdan? Dios hizo un pacto con Israel. A propósito, Dios tiene un pacto contigo y conmigo también. Dios tiene un pacto con su iglesia. Y estas ordenanzas, estas instrucciones son las condiciones de ese pacto. ¿Qué es un pacto? Es como un contrato. Cuando se hace un contrato, ¿entre quiénes se hacen? Entre yo y otra persona. Podemos hacer un contrato, varios tipos de contratos, de alquiler, etcétera, etcétera. Y ese contrato, hermanos, nos relaciona de alguna manera con la otra persona o con la otra empresa que está del otro lado. Contrato de alquiler me relaciona a mí como inquilino con el dueño del departamento, la casa o lo que sea. Y hay unas cláusulas que hay que respetar. Bueno, el pacto de Dios con Israel, contigo y conmigo también, es eso mismo, ¿verdad? Entonces, esos decretos, instrucciones, son las condiciones del pacto que Dios hizo con Israel. No es que Israel hizo el pacto, Dios hizo el pacto con Israel. Vamos a ver un poco esa relación de Israel, de Dios con Israel. ¿Por qué? Porque es interesante ir a la raíz para entender
cómo debe ser nuestra relación con Dios. Así que espero que el Señor nos enseñe en esta noche. Entonces, en ese contrato, en ese pacto, cada uno se comprometía a algo. Dios se comprometía a bendecir a su pueblo si le obedecían. Caso contrario, o sea, si le desobedecían, también Dios se comprometía a algo. Dios se comprometía a traer adversidades sobre ese pueblo. Eso figuraba en el contrato, en el pacto. ¿Hasta cuándo? Hasta que se arrepientan y se vuelvan a las condiciones para ser de nuevo bendecidos. Entonces el propósito del pacto en realidad es bendecir. Pero también tiene unas cláusulas que hablan de qué va a suceder si en este caso Israel no obedecía. Bueno, traería adversidades sobre ese pueblo hasta que se arrepientan y vuelvan a la condición para ser de nuevo bendecidos. Ese es un poco lo que es el pacto de Dios con Israel. Ahora bien, después de mencionar Moisés está hablando aquí en Levítico 26:46, después de mencionar Moisés al pueblo de Israel, todas las bendiciones que recibirían si guardaban sus mandamientos, y después de darle todas las advertencias, que vendrían por la desobediencia, menciona los decretos, las ordenanzas y las instrucciones que evidencia esa relación. Así que la palabra de Dios nos revela que la relación de Dios con su pueblo estaba basada en un intercambio de mandato y obediencia. Ese era el pacto que ellos firmaron. Dice Dios, bueno, yo les doy los mandamientos y ustedes se comprometen a obedecer. Vamos entrando en tema. Dice que los decretos, las ordenanzas y las instrucciones, dice aquí este pasaje, son la evidencia de la relación entre Dios e Israel. Dios mandaba e Israel debía obedecer. No sé si podemos ver cómo es que funciona ese pacto, esa relación. Dios es el que da los mandamientos y espera de su pueblo, o espera que su pueblo responda con obediencia. Como consecuencia, los demás pueblos verían las bendiciones de Dios sobre Israel. ¿Me siguen? Como consecuencia de la obediencia de Israel, todos los demás pueblos verían cómo Dios le bendice a Israel. Ese era el plan de Dios. Entonces, todo el mundo vería que Israel tenía una relación con su Dios. Se iba a hacer evidente la relación que Dios tenía con Israel. ¿Por qué? Porque Dios le bendeciría, le daría bendiciones a Israel por su obediencia. Ahora bien, fíjense lo que dice Deuteronomio capítulo 4. Vamos a Deuteronomio capítulo 4, versículos 6 al 8. Justamente está hablando sobre esto que mencionaba recién. Dice Deuteronomio 4, 6 en adelante. De nuevo Moisés hablando al pueblo.
Y está hablando Moisés sobre los decretos, los mandamientos y las ordenanzas que Dios les dio. Y dice, síguelos al pie de la letra. Y darás a conocer tu sabiduría y tu inteligencia a las naciones vecinas. No es que el pueblo de Israel eran muy inteligentes y muy sabios, sino que adquirirían sabiduría e inteligencia al obedecer los mandamientos de Dios. Y eso verían las naciones vecinas. Darás a conocer tu sabiduría e inteligencia a las naciones vecinas, dice. Cuando esas naciones se enteren de todos estos decretos, exclamarán, qué sabio y prudente es el pueblo de esa gran nación. Ese era el plan de Dios, que eso suceda. Sigue diciendo Moisés, versículo 7, pues qué gran nación tiene un Dios que esté tan cerca de ellos, de la manera que el Señor nuestro Dios está cerca de nosotros cada vez que lo invocamos. Y qué gran nación tiene decretos y ordenanzas tan justas e imparciales como este conjunto de leyes que te entrego hoy. Ese era el plan de Dios. Que los demás vean que había una relación de Israel con Dios. Por las bendiciones, por las actitudes de sabiduría que les daría el obedecer la palabra de Dios, y exclamarían, qué sabio y prudente es el pueblo de esa gran nación. Ese era el plan, el propósito de la obediencia a los decretos, a las ordenanzas y a los mandamientos de Dios o de Israel, de Dios para con Israel, ¿verdad? Dios tenía el propósito con este pacto, con estos decretos, con estos mandamientos, de darle a Israel una vida abundante. Ese era el propósito de Dios, darle a su pueblo una vida abundante. Tenía el propósito también Dios que Israel se distinguiera entre todas las naciones. Dios quería hacer de Israel un pueblo especial, diferente de todas las naciones. ¿Cómo conseguiría eso Israel? Obedeciendo los decretos, los mandamientos y las ordenanzas de Dios. Dios quería hacer de Israel una nación espiritual y moralmente diferente. Dios quería que Israel sea admirado como nación por los gentiles. Dios quería que Israel sea conocido, mejor dicho, Dios quería ser conocido y glorificado también por las otras naciones. ¿Por qué? Porque todo el mundo vería a Israel como una nación sabia, inteligente, espiritual y moralmente diferente. Y todos querrían también a ese Dios. Ese era el propósito de Dios. Dios quería que todo el mundo se sienta atraído hacia Dios por el testimonio de Israel. Ese era el plan. Ahora bien, así que Israel no tenía que sobresalir por sus recursos naturales, por su riqueza, por su poder militar. Israel tenía que sobresalir por ser un pueblo sabio, entendido, que tiene a un Dios cercano y que posee estatutos y juicios justos. Así sería evidente la relación de Dios con su pueblo. Pregunta, ¿será que estos propósitos de Dios eran solo para Israel? ¿Será?
¿Será que estos propósitos eran solo para el pueblo del Antiguo Testamento? La respuesta es un no rotundo. De ninguna manera, como dice Pablo. Dios quiere relacionarse así contigo y conmigo. Así mismo, de esa misma manera. La ley está intacta. La ley está embutida en el Nuevo Testamento. Solo la ley ceremonial fue aniquilada por la presencia de Jesús. Pero la ley está embutida en el Nuevo Testamento. Es así como Dios quiere relacionarse contigo y conmigo. Dios quiere que vos y yo nos distingamos de los demás pueblos, de los que no le conocen a Dios moralmente, espiritualmente. Dios quiere que vos y yo le demos a conocer a Dios por nuestro testimonio, por nuestro estilo de vida. Dios quiere ser conocido y glorificado también por los incrédulos. Dios quiere ser atraído por los incrédulos, por causa de tu testimonio y el mío. Eso es lo que Dios quiere. Ese tipo de relación es lo que Dios quiere contigo y conmigo. Dios quiere darnos también vida abundante, así mismo como a Israel. Y cuando hablo de vida abundante, como dice Juan 10:10, que Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia, no estamos hablando de abundancia material, aunque tal vez incluya. Para algunos sí, para algunos no. Pero cuando habla de vida abundante, Dios quiere darte calidad de vida. ¿Cuántos saben que la calidad de vida no significa tener dinero? Si no, todos los ricos y todos los actores de Hollywood serían inmensamente felices, pero no lo son. Es así como Dios quiere darnos, relacionarse con nosotros, darnos vida abundante a través de la obediencia a sus consejos y mandamientos, que siguen tan intactos como cuando estaban escritos en aquellos pedazos de piedra que Dios le dio a Moisés. La ley de Dios sigue intacta. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad? Debemos obedecerla. Ahora, ¿cómo comienza entonces mi relación con Dios? ¿O cómo debo llevar mi relación con Dios? Mejor dicho, es la pregunta, ¿cómo debo llevar mi relación con Dios? Yo te hago otra pregunta. ¿Cómo comenzó tu relación con Dios? ¿Cómo comenzó tu relación con Dios? Cuando Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Cuando la palabra de Dios dice eso, está llamando a los demás a una relación. Tu relación comenzó cuando pusiste tu fe en Jesús. Ahí comenzó tu relación. Dios estableció que aquel que cree en Jesús sería salvo. Obedeciste la palabra de Dios, aunque tal vez no conocías en aquel tiempo como yo. Yo no sabía que había un Juan 3:16. Pero sí que cuando me compartieron la palabra, se cumplió esa palabra en mi vida.
Entonces, así como comenzó tu relación con Dios, así debe continuar, por la obediencia en la palabra de Dios. Es cierto que en la ley, y también en la ley había advertencias, como dije hoy, por ejemplo, en Levítico 26, tenemos advertencias sobre las consecuencias sobre la desobediencia de Israel. En el Nuevo Testamento hay muchas advertencias también. Hay muchas advertencias. Ahora bien, la obediencia a Dios nunca fue por miedo a Dios. La obediencia a Dios nunca fue por miedo a Dios. La obediencia a Dios siempre fue por amor. Y eso no es cosa del Nuevo Testamento. También en el Antiguo Testamento fue lo mismo. Fíjense lo que dice Deuteronomio capítulo 11. Deuteronomio capítulo 11, versículo 22. Deuteronomio 11, versículo 22. Dice lo siguiente. Y Moisés, hablando siempre sobre los decretos, estatutos y mandamientos de Dios que le había dado a Israel, le dice Moisés al pueblo: asegúrate de obedecer todos los mandamientos que te entrego. Y sigue diciendo: demuéstrale amor al Señor tu Dios, andando en sus caminos y aferrándote a Él. La obediencia a Dios siempre fue por amor a Dios. Nunca fue por miedo. Una obediencia por miedo, no. Dios no es un amo cruel que busca solo castigarnos y dañarnos. No se trata de eso. Como un padre, Él quiere bendecir a sus hijos. Y pone disciplina cuando se sale de la obediencia. Ahora, repito la pregunta, ¿fue esto así solo para Israel? ¿Acaso solo Israel debía obedecer a Dios y demostrarle su amor andando en sus caminos y aferrándose a Dios? No. El Dios del Antiguo Testamento, hermanos, porque hay por ahí gente que dice, el Dios del Antiguo Testamento es diferente al del Nuevo Testamento. Hay un solo Dios. Hay un solo Dios. Y el Dios del Antiguo Testamento es el mismo del Nuevo Testamento. De hecho, Hebreos 13:8 dice que Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Y si Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, porque es la misma persona. Entonces Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Dios no cambia. Dios no cambia. Los propósitos de Dios entonces siguen siendo los mismos, hermanos. ¿Qué dice Juan 14:15? Fíjense lo que dice. Vamos a mirar juntos. Juan 14:15. Dice, si me aman, está hablando Jesús, si me aman, obedezcan mis mandamientos. La obediencia a Jesús, la obediencia a Dios, sigue siendo por amor. La manera de demostrarle a Dios amor no es solo levantando las manos y decirle te amo Jesús y emocionarnos. Sí, hace parte. Pero necesitamos demostrarle amor a Dios obedeciendo sus mandamientos.
Cuando un padre, un papá, una mamá siente que sus hijos le aman. Cuando le dicen te amo papá, te amo mamá, o cuando le obedecen. ¿Qué pasa si tu hijo te dice te amo mamá, te amo papá, y es un desobediente de novela? Este no me ama, ¿verdad? Sentimos eso. Entonces es lo mismo con Dios. La obediencia tiene el mismo propósito que tuvo con Israel. Que los hijos de Dios seamos conocidos, ¿saben qué, hermanos? Por la sabiduría que vos y yo vamos a obtener al obedecer la palabra de Dios. No hay nada más sabio que la palabra de Dios. Y cuando vos y yo vivimos en esa palabra de Dios, nos convertimos en sabios. Actuamos sabiamente. Hablamos sabiamente. Conducimos nuestro matrimonio sabiamente. Educamos a nuestros hijos sabiamente. ¿Por qué? Porque lo hacemos conforme a la palabra de Dios. Y Dios quiere hacerte, Dios tiene el propósito entonces que vos como hijo, hija de Dios, seas conocido por los incrédulos como una persona llena de sabiduría de Dios. Dios quiere que seamos conocidos por nuestra conducta justa, resultado de la obediencia a Dios. Y Dios quiere que seamos conocidos por tener a un Dios cercano a nosotros, que responde nuestras oraciones. Eso es lo que Dios quiere para vos y para mí. Igualito que con Israel. Igualito. En otras palabras, mis hermanos, Dios quiere que seamos conocidos por tener una relación con Dios. Esa es la verdadera relación. Tal vez de repente antes decíamos, bueno, yo tengo una relación con Dios porque oro y leo la palabra. Hace parte. Porque ciertamente necesitamos conocerle a Dios y Dios se hace conocer por medio de su palabra. Necesitamos orar porque necesitamos del poder de Dios para obedecer. Pero si no ponemos en práctica, si no obedecemos la palabra de Dios, no estamos teniendo una relación con Dios. La relación con Dios es como dijimos al principio. Dios manda, el pueblo obedece. ¿Cuántos son parte del pueblo de Dios? Amén. Dios manda, el pueblo obedece. Ahí se edifica una relación con Dios. Esa es la manera que Dios planificó relacionarse con su pueblo y con sus hijos. Dios quiere que seamos conocidos por tener una relación con Él. ¿Por qué? Porque el mundo va a creer por eso en Él. Juan 17, 20 y 21 nos dice justamente esto. Juan capítulo 17, 20, versículos 20 y 21. Jesús orando por sus discípulos, dice, orando al Padre por sus discípulos, dice Jesús, no te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti. Y que ellos estén en nosotros, ¿para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste.
Ese es el propósito de una relación con Dios, para que el mundo crea. Para que el mundo crea. Jesús oraba por sus discípulos, pero también oraba por la iglesia. Por aquellos que han de creer, dice, por la palabra de ellos. Eso somos nosotros. La iglesia que va creyendo por la palabra de un creyente hacia otros y se va formando la iglesia. Jesús oraba entonces por la iglesia, pero no oraba por la unión institucional. O sea, que cada oración sea unida con iglesia X, otra iglesia, qué sé yo. No estaba orando por la unión institucional, no estaba orando por la unión física de las congregaciones. Eso ya sería resultado de una unidad más importante. Tampoco estaba orando por la iglesia ecuménica que tanto estos pasajes usan para hablar del ecumenismo. El ecumenismo es que todas las religiones juntas puedan formar una sola iglesia, y eso es imposible. No puedo yo orarle a Dios y el que está a mi lado le ora a Buda. ¿Se entiende? Entonces el ecumenismo es imposible. Pero a eso vamos, ¿verdad? O sea, Jesús tampoco oraba por una iglesia ecuménica mundial, donde se mezcla la verdad con la mentira, o sea, con la herejía, de ninguna manera. Más bien Jesús estaba orando por una unidad de amor y de obediencia a Dios y a su palabra. Esa es la unidad por la que Jesús oraba. Unidad de amor y de obediencia a Dios y a su palabra. ¿Qué es eso? Por una relación entre la iglesia, Jesús y el Padre. Por eso dice, para que seamos uno. Para que tengamos una relación compacta. Entonces, Jesús oraba por una relación entre la iglesia, entre Jesús y el Padre. Sin esa relación, sin esa unión, no se puede lograr ningún tipo de unidad en la iglesia, porque todos somos diferentes. Lo único que te une a vos y a mí es tu fe en Jesús, mi fe en Jesús. Lo único que nos une y nos hace tener un mismo pensamiento es la palabra de Dios. Cuando todos aprendemos a pensar como Dios. Esa es la relación que Dios quiere contigo y conmigo. La unidad que anhela Jesús no es otra cosa que una relación sólida entre el creyente, Jesús y el Padre. Esa era la oración de Jesús en estos versículos. Fíjense Juan 14, 23, un poco más adelante. También dijo Jesús, el que me ama, obedecerá mi palabra, dice. Siempre la obediencia es por amor. El que me ama obedecerá mi palabra. Y fíjense lo que dice. Y mi Padre lo amará. Y vendremos a Él y con Él nos quedaremos a vivir. Qué tremendo, ¿verdad? O sea que cuando vos y yo obedecemos la palabra de Dios y estamos en un constante ejercicio de obedecer la palabra de Dios, dice aquí que el Padre te va a amar y va a venir el Padre y Cristo a vivir contigo. Qué tremendo.
Necesitamos entonces primero, hermanos, forjar la relación con Dios, pero no a mi manera. No de la manera que yo entiendo, así nomás es la relación que yo entiendo como tiene que ser. No, a la manera en que Dios desea. Ya nos mostró cómo es que Él quiere que nos relacionemos con Él. De la misma manera que como con Israel. Siguiendo sus estatutos, sus ordenanzas, sus mandamientos. Necesitamos buscar entonces ese tipo de relación con Dios. No podemos tener cada uno de nosotros una relación personal a nuestra manera. ¿Debe ser una relación personal? Sí. Una relación personal, sí, pero a la manera de Dios. Y ese era el tipo de relación que Jesús tuvo con Dios, que Jesús tuvo con el Padre mientras estuvo aquí en la tierra. Fíjense lo que dice Juan 8:29. Juan 8:29. Dice Jesús. Decía Jesús, porque el que me envió está conmigo. Porque el que me envió está conmigo. ¿Quién me envió a Jesús? Su Padre. Dice, porque el que me envió está conmigo y no me ha dejado solo. ¿Por qué? ¿Por qué Dios nunca le dejó solo a Jesús? Porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Esa es la clave para tener a Dios de tu lado, de mi lado. Buscar agradar a Dios para que Dios siempre esté con nosotros. ¿Cuántos saben que cuando andamos en algún tipo de pecado, Dios se aparta? Dios se apartó de Jesús. Cuando Jesús estaba en la cruz y cayeron todos los pecados del mundo, espiritualmente hablando sobre Jesús, Dios le da la espalda. Porque Dios no puede tener una relación donde hay pecado. Y esa relación que tenemos con Dios se corta cuando estamos en pecado y no pedimos perdón. Si pedimos perdón, se restaura nuestra relación con Dios. Ahora bien, entonces ese es el tipo de relación que Dios espera tener con nosotros. Y la promesa de Dios, fíjense que aquí hay una promesa de Dios, es que si buscamos agradar a Dios siempre, no vamos a estar solos. No es que no vamos a tener problemas. Vamos a tener problemas, sí, en el mundo tendréis aflicciones, dijo Jesús. Pero cuando tengamos problemas, ¿recuerdan el mensaje del domingo pasado? El Señor de las tormentas. Cuando tengamos problemas, ahí Dios va a estar con nosotros. Esa es la promesa. No vamos a estar solos. Es más, dice que Jesús y el Padre vivirá con nosotros. Ambos estarán con nosotros. Y también el Espíritu Santo, toda la Trinidad va a estar con nosotros. Y esa relación dará testimonio al mundo del Dios en quien creemos. Porque las cosas van a suceder así como suceden en el mundo. Pero todo el mundo va a ver que en tu vida hay paz en medio de la tormenta, que en tu vida hay un Dios mucho más poderoso que tus problemas, que mis problemas. Y todos van a querer a ese Dios. Ese es el propósito de Dios. Es importante entender, porque ¿cómo vamos a forjar una relación con Dios si no sabemos cómo es que Dios quiere
Dios no va a aceptar un tipo de relación que nosotros le imponemos. Bueno, Señor, va a ser así, a mi manera, ¿verdad? Tiene que ser como Dios diseñó. Por eso es que Santiago, capítulo 1, versículo 22, dice: pero pongan en práctica la palabra. Pongan en práctica, dice, la palabra, y no se limiten solo a oírla, pues se estarán engañando a ustedes mismos. O sea que si nosotros venimos a la iglesia jueves, sábados, domingos, para escuchar la palabra de Dios, pero no la ponemos en práctica, nos estamos autoengañando. Estamos creyendo que tenemos una relación con Dios tal vez, pero no es así. Si no ponemos en práctica, si no buscamos poner en práctica la palabra de Dios, si no tenés la intención en el corazón, no tenés el interés en el corazón por poner en práctica la palabra de Dios, estás fallando al propósito divino de Dios. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Porque el propósito divino de Dios es que por medio de tu relación con Dios, de mi relación con Dios, otros le conozcan. Por medio de tu matrimonio, conforme a la voluntad de Dios, otros matrimonios quieran ese mismo matrimonio que vos tenés. Por medio de los hijos que han sido criados en la disciplina y amonestación del Señor, como dice la palabra de Dios, otros quieran tener hijos así también. Y te preguntan, ¿y cómo se hace? No sé yo decirle, Dios. Esa es la voluntad de Dios. Por eso es que Dios quiere que tengamos una relación con Él, pero como Él diseñó. Si no, estaríamos fallando al propósito divino de Dios. Y cuando necesitemos de Dios, ahí vamos a estar solos. Porque si no tenemos una relación con Dios, entonces cuando estemos en problemas, estemos en las tormentas, estemos en dificultades, vamos a clamarle a Dios. Pero Dios no tiene una relación contigo, Dios. Yo no busqué tener una relación con Dios. Voy a estar solo, sola. Sin respuestas en los momentos difíciles. ¿Por qué? Porque no tenemos una relación con Dios. Ese es el problema. Necesitamos edificar esa relación. Vos y yo necesitamos edificar esa relación. Entonces, cuando Dios mande, en el Nuevo Testamento Dios también manda. Cuando Dios mande, requiera o aconseja algo, busquemos edificar una relación con Dios. ¿De qué manera? Obedeciendo. Esa es la manera. Necesitamos buscar eso, hermanos. Porque el que construye una relación con Dios, buscando obedecer su palabra, es como aquel hombre de Mateo capítulo 7, versículo 24. Es como aquel hombre prudente que construye su casa sobre la roca. No estará sola esa persona cuando caigan las lluvias, cuando vengan los ríos, cuando soplen los vientos y golpeen con ímpetu contra tu casa. No estarás solo, no estarás sola. La promesa de Jesús es que tanto el Padre como el Hijo van a estar viviendo contigo en esa casa espiritual. Y la casa no caerá. Porque también dice Eclesiastés 4:12 que cordón de 3 dobleces
no se rompe fácilmente. Si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo moran en esa casa espiritual, entonces tu casa va a permanecer. Amén, hermanos. Pueden ir pasando. Eso es lo que Dios quiere. Ese es el tipo de relación que Dios quiere hacer contigo y conmigo. Pero tal vez alguien diga, pero ¿quién es el que puede edificar entonces una relación con Dios? Ninguno de nosotros tiene la obediencia perfecta. Claro que no. Es más, Dios ya demostró eso por medio de la ley. La palabra de Dios dice que ese es el propósito de la ley. Demostrarte que somos pecadores. Demostrarnos que vos y yo somos pecadores y que no podemos obedecerle a Dios y que necesitamos de Dios. Ese es el propósito de la ley. Por eso Jesús vino y murió en una cruz. Para que ahora sí, vos y yo podamos obedecer a Dios. ¿Pusiste tu fe en Jesús? Dice la palabra de Dios que sos nueva criatura, que tenés un nuevo corazón y ese nuevo corazón ya desea obedecer a Dios. Dice la palabra de Dios que cuando pusiste tu fe en Jesús, recibiste el bautismo del Espíritu Santo. O sea, Dios te entregó a vos y a mí su Espíritu Santo. El poder de Dios está de tu lado. El poder de Dios está de mi lado. Pero necesitamos edificar esa relación. Sí, pero no podemos obedecer perfectamente. Claro que no. Pero dice la palabra de Dios en 1 de Juan que abogado tenemos para con el Padre. Abogado tenemos para con el Padre. Hermanos, Jesús, Él es nuestro abogado, el que hizo justicia por vos y por mí. Jesús ya hizo justicia. Jesús ya obedeció la ley. Jesús ya murió en tu lugar, porque la ley decía que el pecado se paga con muerte, con sangre. Y fue la sangre de Jesús en la cruz. Pero no terminó ahí el trabajo de Jesús. Jesús sigue intercediendo por su iglesia delante del Padre. Abogado tenemos. ¿Pecaste? ¿Tenés un abogado? Arrepentite de tus pecados y sigue la relación. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y no solo los perdona, sino para limpiarnos de toda maldad. Cuando confesás tu pecado con nombre y con apellido, le decís a Dios, Señor, no es Señor, perdóname por mis pecados, sino le decís, por más que te dé vergüenza, le decís a Dios, este es mi pecado. Soy esto. Le hice esto. Le dije esto y me arrepiento. ¿Sabes qué ocurre? Dios te limpia de toda maldad. Es ahí donde Dios va quitando esos pecados de nuestras vidas. Y va edificando Él mismo una casa espiritual donde va a vivir Padre, Hijo y Espíritu Santo con nosotros. Y Él siempre va a estar de nuestro lado. Amén, hermanos. ¿Por qué no inclinas tu rostro? Y yo creo que todos tenemos que pedirle perdón al Señor por no haber tenido una relación con el Señor. En esta noche queremos, antes que nada, reconocer, Señor, que tal vez por mucho tiempo hemos entendido mal lo que es tener una relación contigo. O tal vez no sabíamos que debíamos forjar una relación contigo. O tal vez no sabíamos cómo. Pero hoy tu palabra nos enseña y nos enseñó, Señor, que es a través de obedecer tus consejos, tus mandamientos, tu palabra,
cómo vamos recibiendo bendición tuya, Señor. Y esa bendición es un crecimiento espiritual. Y vamos, Señor, caminando. Y los demás van viendo, Señor. Si obedecemos tu palabra, los demás van viendo, Señor, que vivimos con sabiduría, que hablamos con sabiduría, que damos consejos con sabiduría. Pero no porque nosotros seamos sabios naturalmente, sino que porque estamos aconsejando tu palabra, porque estamos viviendo tu palabra, porque estamos educando a nuestros hijos con tu palabra, porque estamos viviendo nuestro matrimonio acorde a tu palabra, porque andamos como jóvenes, como adultos, como solteros, como casados, como conforme a tu palabra. Y entonces los demás dirán, yo también quiero a ese Dios. Señor, ese es tu plan, mi Dios. Y queremos pedirte en esta noche, Señor, que nos des la fortaleza, que nos des, Señor, esa sabiduría, Señor. Y que pongas en nosotros ese deseo de desarrollar esa relación contigo, Señor. No tal vez solo por lo que vamos a recibir, no para que digan que fulanito o sultanito es, o menganita es buen cristiano, buena cristiana, sino para darte gloria a ti, Señor. No somos nosotros, Señor, no somos nosotros. Eres tú, Señor, el centro. Todo lo que has hecho, Señor, nuestra salvación es para tu gloria, Señor. Permítenos entender, danos entendimiento, Señor. Abre nuestro entendimiento, mi Dios, para que podamos tener una relación contigo, pero que lo hagamos para tu gloria. ¿Por qué no nos ponemos de pie en esta noche? Adoramos al Señor.